principal problema es que los antibióticos están dejando de funcionar. Nosotros tenemos un axioma muy claro como sociedad, es que si estamos enfermos, tenemos una infección, tomamos antibióticos y nos curamos. Pero eso ya no sucede. ¿Por qué? Porque por el mal uso de los antibióticos, por el uso abusivo y por el uso en circunstancias que no son las más adecuadas, han hecho que ciertos microorganismos o muchos microorganismos hayan captado resistencias a los antibióticos. Y además, no solo es que se han vuelto resistentes, sino que se han vuelto resistentes no a uno, sino a varios antibióticos. Si consideramos que el descubrimiento de los antibióticos ha sido uno de los principales descubrimientos en biomedicina en el siglo XX, la aparición de resistencias a los mismos se entiende que es uno de los principales problemas en salud y en biomedicina. ¿Qué connotaciones puede llevar? Pues estudios internacionales han establecido que para el año 2050 más de 10 millones de personas pueden fallecer asociadas a infecciones producidas por microorganismos multiresistentes. Esas son estadísticas muy conservadoras y además se calcula que el coste asociado económico puede ser superior a los 100 trillones de dólares. Y no solo es las infecciones asociadas, sino la medicina como la entendemos actualmente puede dejar de suceder. Cuando una persona recibe un tratamiento para paliar el cáncer, un tratamiento de quimioterapia, su sistema inmunitario queda completamente paralizado y lo que se le hace es darle antibióticos para evitar la aparición de infecciones. Si existen microorganismos multiresistentes a antibióticos, por tanto, no solo son las infecciones que se van a producir, sino que no se va a poder realizar tratamientos contra el cáncer. Por otro lado, la cirugía, tal como la entendemos ahora mismo, conlleva siempre un tratamiento previo y posterior con antibióticos. Entonces, si los antibióticos dejan de funcionar porque hay bacterias multiresistentes, la cirugía mayor, tal como la entendemos ahora mismo, tampoco se podrá realizar. El problema de la multiresistencia a los antibióticos, es decir, la aparición de bacterias multiresistentes a los antibióticos, es un problema que atañe a todos, también a nosotros como sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tomar los antibióticos solo cuando nos los prescribe el facultativo médico y de la manera que nos lo dice. Es decir, si nos dice que tenemos que tomar antibióticos durante 8 días, 3 veces al día, no dejar de tomarlos cuando nos sintamos que los síntomas desaparecen y nos encontramos mejor. Por otro lado, utilizarlos solo en el momento en que nos los piden, no cuando tengamos síntomas que consideramos que son similares, volverlos a tomar sin receta médica. Como pacientes, lo que tenemos que tratar es no someter presión a los facultativos para la prescripción de antibióticos. A día de hoy, como dato, el 50% de los antibióticos que se prescriben en atención primaria no son necesarios. Y muchas veces es por la presión de los propios pacientes que no se marchan de una consulta médica sin haber recibido su receta con antibióticos. A día de hoy, estadísticas a nivel europeo dicen que el 50% de la población europea no sabe que los antibióticos no funcionan contra los virus, con lo cual no funcionan contra la gripe y contra el resfriado, y presionan a sus facultativos médicos para que receten ese tipo de fármacos. Y la situación en España es aún más grave porque de ese 50% hay un 50% que no le importa saberlo. Con lo cual, como sociedad, tenemos que entender que los antibióticos son un bien social y bien común, que no son un bien únicamente individual y que el mal uso y el abuso de los mismos no es una opción individual, sino una opción social. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que preservar ese bien social que son los antibióticos. Por un lado, lo que estamos es tratar de determinar cuáles son los mecanismos de resistencia que las bacterias están desarrollando para ser resistentes a los antibióticos. Una vez que conocemos sus mecanismos de resistencia y también cómo estos mecanismos se distribuyen en el medio ambiente, podemos determinar nuevas dianas para poder desarrollar nuevos antibióticos. Asimismo, a nivel científico estamos estudiando alternativas a los antibióticos. Dado que estos están empezando a dejar de funcionar, estamos buscando alternativas como pueden ser el uso de virus que ataquen a bacterias en vez de utilizar antibióticos, o mejorar las condiciones de producción de los animales de abasto. Por supuesto que estamos a tiempo. Hay que entender que la resistencia a los antibióticos es un proceso evolutivo. Los antibióticos al final son
compuestos producidos por microorganismos para matar o eliminar otros microorganismos y poder, digamos, ocupar un nicho ecológico. Es un proceso que pasa siempre, pero el mal uso o el abuso, la presión, el utilizar los antibióticos a gran escala provoca una presión selectiva que favorece el crecimiento exclusivo de este tipo de microorganismos. Si nosotros somos capaces de mejorar la situación en cuanto a un uso racional de los antibióticos, estamos a tiempo de revertir la situación, aunque siempre va a haber resistencia a los antimicrobianos porque es un proceso natural. La resistencia a los antibióticos es un problema multifactorial que nos afecta a todos. Hemos hablado de qué tenemos que hacer como sociedad, como pacientes, pero además afecta a diferentes ámbitos profesionales. Afecta al ambiente clínico, tanto clínico y médico, tanto a nivel asistencial como a nivel hospitalario, pero también afecta a otros niveles como puede ser el nivel de la producción animal, es decir, el nivel veterinario y también el nivel ambiental. Con lo cual, la solución a esta problemática solo puede ser con una aproximación holística que englobe estos tres pilares, utilizando lo que se denomina a día de hoy el concepto One Health o una salud que engloba tanto la sanidad humana como la sanidad veterinaria o animal y la sanidad ambiental. Si no conseguimos trabajar de una manera conjunta, este problema no podrá solucionarse. En el grupo de investigación Microbiología Una Salud lo que estamos es tratando de entender cómo los microorganismos multiresistentes se transmiten a lo largo de la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa y llegando finalmente al hospital. Nosotros nos hemos centrado en dos tipos de resistencias. Por un lado, la resistencia a la colistina. La colistina es un antibiótico de último recurso, es decir, que se utiliza en el ámbito únicamente hospitalario cuando hay un problema de que el resto de antibióticos no funcionan. Es el único antibiótico que se puede utilizar y es una resistencia que se está extendiendo de una manera muy amplia desde hace un par de años. Nosotros lo que estamos es tratando de entender cuál es la ecología y la epidemiología de esa resistencia. Por otro lado, en el ambiente hospitalario, nosotros colaboramos con diferentes hospitales aquí en Castilla y León, estamos tratando de entender cómo ciertas bacterias, las enterobacterias, se vuelven resistentes y colonizan diferentes nichos en el ambiente hospitalario y generalmente asociado a dos resistencias principales que son la resistencia a diferentes betalactámicos, que es lo que se denomina la resistencia extendida a los betalactámicos, y la resistencia a unos antibióticos que son los más empleados en el ámbito hospitalario, que son los carbapenemos. Lo que queremos entender es cómo este tipo de bacterias multiresistentes, tanto a diferentes betalactámicos como a los carbapenemos, se distribuyen en diferentes ámbitos dentro del hospital, principalmente en zonas críticas como pueden ser las unidades de cuidados intensivos.